sí es importante primero aclarar algunos conceptos y sobre todo el término de la neurodiversidad. Para ello, vamos a hablar un poquito sobre qué es la neurodiversidad. La neurodiversidad es un paradigma desde el cual uno puede posicionar su visión hacia el mundo en general, en específico hacia las personas, porque justamente de lo que nos habla el paradigma de la neurodiversidad o lo que nos hace notar es la diversidad de las mentes humanas, que en el mundo, así como reconocemos quizás cada vez más la diversidad a nivel física de las personas, a nivel de cada país en el tema cultural, por ejemplo, de costumbres, también hay una diversidad infinita de la conformación cerebral de las personas, ¿no? Y sobre todo el funcionamiento del cerebro de las personas y sus mentes. Entonces, eh, esto no es una teoría, no es una idea, no es una hipótesis, es un hecho biológico que en nuestra humanidad exista la neurodiversidad, ¿sí? Igual si tienen alguna pregunta, si bien va a haber un espacio para las preguntas al final, en realidad a mí siempre me gusta como ir aclarándolas en el intermedio si es sobre algún tema puntual, porque no es que vayamos a ver toda la exposición sobre el tema de la neurodiversidad, así que si tienen alguna, pues la pueden ir colocando por ahí y genial, vamos complementando también la conversación, ¿sí? Y para aclarar un poco este concepto, entonces la pregunta es un poco cómo podríamos categorizar a las personas o entender a las personas desde justamente el concepto de la neurodiversidad. Hace un tiempo para una exposición NEITA, que tenemos unos espacios de formación, hice este gráfico, ¿no? Y la verdad es bastante sencillo, creo yo, y quedó bastante clara la forma en la que uno puede comprender justamente la existencia de la neurodiversidad. Digamos que este rectángulo es el universo, ¿sí? El universo de las personas. Son todas las personas que existen en el mundo en el que vivimos. Todas estas personas, yo, todas las que están aquí presentes, Paula, Jennifer, Andrés, etcétera, somos personas neurodiversas porque entramos dentro de esta descripción, ¿no? Como mencionaba antes. Sin embargo, es importante reconocer que por la forma en la que se ha ido desarrollando nuestra sociedad, hay un grupo de personas que se podrían considerar neurotípicas y otras neurodivergentes. Pasa que según también las estadísticas sobre diferentes condiciones, por ejemplo, el neurodesarrollo, que son condiciones con las que niños y niñas nacen y viven durante toda su vida, podemos reconocer que no son una mayoría, ¿no? Sino que son una minoría. Y que hay ciertos tipos de mentes que han sido durante muchos años privilegiadas también por la forma en la que se ha ido desarrollando nuestra sociedad. Y estas mentes muchas veces tienden a ser de un tipo social, digamos que tienen mayor habilidad o desarrollan mayores capacidades en relación al mundo social. Sin embargo, las mentes neurodivergentes, por otro lado, desarrollan otro tipo de capacidades. Y en esta ocasión, en esta ponencia, vamos a profundizar un poco más sobre justamente en qué se diferencia la mente de una persona autista, para pasar luego a entender un poco el afrontamiento emocional que han tenido en el contexto en el que estamos viviendo ahora. Pero sí quería aclarar que somos una mayoría las personas neurotípicas en comparación a las personas neurodivergentes. Y es muy importante tomar conciencia de ello para saber que hay muchas barreras todavía en nuestra sociedad para el grupo de la derecha. Bueno, no sé si ustedes lo ven en la derecha, el grupo de las personas neurodivergentes. Porque justamente como decía, y perdón si soy un poco repetitiva, pero quiero como que quede claro este punto, nuestra sociedad se ha ido construyendo y creando, digamos, caminos, herramientas, oportunidades, pensando más o exclusivamente en las personas neurotípicas a que considerando una neurodiversidad, ¿no? Y menos aún en una neurodivergencia. Entonces, eso por el lado de comprender un poco el paradigma
de la neurodiversidad, que es bajo el cual desde EITA, Equipo de Investigación y Trabajo en Autismo, que es donde trabajo, nos posicionamos también para la atención y el acompañamiento a las personas autistas que acuden a nuestros servicios. Ok, entonces, antes de comenzar, quería, a ver, denme un segundo, ya. Vamos a recorrer como 4 etapas, 4 momentos en esta exposición. En primer lugar, vamos a conceptualizar y describir puntualmente la condición del espectro autista, el autismo. En segundo lugar, vamos a observar cómo alrededor de todos y todas nosotras existe una incertidumbre que, si bien nadie la niega, porque sabemos que el cambio es como la característica más constante en nuestras vidas, muchas veces es pasada por alto la implicancia que esa incertidumbre puede tener, ¿no? O a veces es pasada por alto eh, la incertidumbre en pequeños eventos o en ciertos aspectos que quizás para unos no afectan o no influyen tanto en el desarrollo de su día a día, pero para otros sí. Entonces, justamente en estos aspectos es en los que vamos a hacer un poco de énfasis para luego hablar un poco de los cambios que han surgido también en el contexto de la pandemia. Y a partir de ello reflexionar cómo es que las personas autistas han afrontado estos cambios y continúan afrontándolos. Y hacia el final, pues vamos a ver algunas sugerencias, algunas consideraciones también para acompañar a las personas autistas en el afrontamiento de los cambios mencionados. Entonces, primero comenzamos con el autismo. Acá les he traído como un gráfico resumen, por así decirlo, que nos permite la comprensión integral del autismo y de las condiciones del espectro autista. A ver, quizás también voy a aclarar un poco por qué hablo de condiciones del espectro autista. Desde el lenguaje médico, el autismo tiene el nombre del trastorno del espectro autista. Sin embargo, aún en la actualidad existe mucho debate sobre si esta condición es un trastorno o no. Desde mi experiencia y mi investigación también, y de parte de todo el equipo de EITA, en realidad los argumentos sobre por qué el autismo es un trastorno ya han sido, digamos, derrotados o debatidos con argumentos válidos para sustentar que es una condición y no un trastorno. Uno de ellos, por ejemplo, es que no se ha encontrado un mal funcionamiento a nivel estructural del cerebro como para decir que es una anomalía o algo que intrínsecamente sea malo, sino que justamente la situación de discapacidad, de vulnerabilidad, de riesgo, de dificultad, surge a partir de estas barreras que la sociedad ya tiene en sí misma para que estas personas puedan desarrollarse y encontrar oportunidades. Igual, para las personas que quieren informarse un poquito más sobre por qué se habla de condición y no de trastorno, les invito a buscar SEA versus TEA en YouTube. En la página, en la cuenta de YouTube de EITA, hemos traducido la conferencia de Simon Baron Cohen, en donde sustenta a través de 10 argumentos por qué condición y no trastorno. Igual hacia el final, quizás en el momento de preguntas, ahí les puedo copiar el link en los comentarios, pero ya es súper fácil de encontrarlo. Entonces, regresando un poco a lo que les decía la descripción del autismo, es muy importante entender que todas las características del autismo, que quizás son más conocidas a veces como la triada, que la propuso Lorna Wing ya hace muchos años, si no me equivoco, en 1997, en donde propone que las características del autismo se dividen, por un lado, en las diferencias o dificultades en la socialización, por otro lado, en las diferencias o dificultades en la comunicación de la persona, y en tercer lugar, completando la tríada por las características en los intereses, comportamientos repetitivos o proceso de pensamiento. Si bien esta tríada es la descripción como más conocida del autismo, es súper importante comprender que todas estas características
parten finalmente del estilo de procesamiento de información con la que cuentan las personas autistas. Las personas autistas son autistas justamente por tener un procesamiento sistemático de la información. ¿Qué quiere decir esto? Y esto va un poco describiendo también, y lo vamos a ir bajando a cada una de estas áreas, pero lo que quiere decir es que su cerebro analiza la información de forma lógica. Más adelante vamos a ver que un principio lógico que sirve mucho para poder empatizar con las personas autistas es comprender que muchos aprendizajes se generan o se forman, mejor dicho, a partir del sí sucede A, entonces sucede B, ¿no? Y es a partir justamente de este pensamiento por asociación, ese pensamiento lógico, sistemático, que comprenden lo que sucede a su alrededor y en ellos mismos. Entonces, partiendo de que todo parte de este estilo de procesamiento, podemos encontrar, por ejemplo, que las habilidades de las personas autistas muchas veces parten justamente de la característica que tienen de descubrir y estar siempre atentos, atentas a los patrones a su alrededor, ¿no? Justamente a encontrarlos, a descifrarlos, hasta crearlos también. Lo cual lleva muchas veces a analizar sistemas ya existentes. A veces una metáfora que ayuda mucho para comprender justamente estas formas diversas de mentes que existen son los procesadores de computadoras, ¿no? Todos sabemos que hay diferentes procesadores para las computadoras que usamos actualmente, ¿no? Pero durante mucho tiempo el más común o el más comercial, por así decirlo, eh, era, si no me equivoco, es como el de Microsoft. No sé si estoy utilizando bien el término, pero es el que todos, el de Windows, perdón, el de Windows. Actualmente hay mucho mayor conocimiento de otros procesadores de información y desde mi contexto por lo menos veo que ya no es, si bien sigue siendo el más común Microsoft, ya hay una mayor eh, variación también en la utilización de otros procesadores de información, justamente porque sirven para otras cosas más específicas, son más eficientes para unas cosas que para otras, y de esa forma también se pueden entender los diferentes tipos de cerebro. Cada cerebro va a ser más eficiente, más útil, más hábil, va a tener más dificultades en algunos aspectos que otros, ¿no? Entonces, a lo que iba es que las personas autistas, al tener ese tipo de pensamientos, constantemente están analizando los sistemas a su alrededor. Y a pesar de que lo que está a su alrededor no sea un sistema en sí, por ejemplo, el comportamiento social de las personas, ellos o ellas van como encontrando esta correlación lógica entre los comportamientos que van observando a su alrededor y tratan de analizarlos y comprenderlos desde ese posicionamiento. Por otro lado, también es importante reconocer que las habilidades de las personas autistas surgen a través y se desarrollan mucho mejor a través de sus intereses profundos. Muchas veces se hablaron de intereses restringidos y comportamientos repetitivos, pero en realidad es mucho más validante para las personas autistas y también proactivo en el desarrollo de una mejor calidad de vida para ellas, comprender sus intereses como intereses profundos, porque justamente la profundidad con la que llegan a investigar, ocupar su tiempo, desarrollar actividades en relación a sus temas de interés, los convierte en expertos en el tema. Y a partir de el descubrimiento y el trabajo de muchas personas autistas, es que justamente se han desarrollado inventos muchas veces en nuestra sociedad, ¿no? Si bien hay personas que ya no existen actualmente o que no están vivas y que han sido inventoras a lo largo de nuestra historia, hay muchas hipótesis sobre ello, pero actualmente ya podemos ver cómo hay personas autistas que están siendo pioneras en muchos campos, ¿no? de invenciones. Y no solo de invenciones como de aparatos, sino, por ejemplo, está el ejemplo de la activista ambiental, ¿no? Greta Thunberg, que creo que es como más conocida por todas las personas actualmente. Y uno podría decir que uno podría simplemente ver como, ay, qué interesante que sea activista en este tema,
pero es importante también e interesante analizarlo desde el punto de vista que las cosas que ha logrado ella en ese ámbito han partido justamente del apoyo que ha recibido a su alrededor en continuar su investigación y su ocupación de tiempo en lo que era su interés profundo, quizás desde que era muy pequeña, ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que las personas autistas se les niega la profundización de sus intereses por miedo justamente a que se vuelva un interés restringido en vez de verlo como un interés profundo, ¿no? Es por eso la importancia del lenguaje que utilizamos para la descripción de ello. Bueno, en segundo lugar, quería hablar un poco de las preferencias. Y a lo que me refiero con las preferencias es aspectos con los que las personas autistas se sienten más en confort, eh, más aliviadas, sienten emociones más agradables, sienten con más facilidad calma. Y estas preferencias son, por ejemplo, las rutinas, los hábitos, los horarios, la estructuración de las actividades a las que se enfrentan en su día a día, la predictibilidad de ellas que se relaciona justamente con el tema de las rutinas, los horarios, lo que mencionaba hace un momento, y las estereotipias. Las estereotipias, para las personas que quizás no han escuchado esta palabra anteriormente, son los movimientos repetitivos y pueden ser muy diversos. Quizás los más conocidos y también como divulgados por nuestros medios de comunicación son como los más observables, como los aleteos o movimientos de mano o mano-boca, también como chocando la mano con la boca, o los saltos o dar vueltas o balancearse. Pero en realidad las estereotipias puede ser cualquier movimiento repetitivo que justamente regresa a esa sensación de control en momentos en donde experimentan emociones elevadas. Más adelante igual vamos a hablar un poquito más de eso al ver el afrontamiento emocional, pero sí quería mencionarlo como una preferencia, ¿no? Para su estado de calma y de bienestar. Por otro lado, en el área de la socialización, es importante reconocer que hay una dificultad en la empatía cognitiva. Más adelante vamos a hablar igual un poco más sobre qué es la empatía cognitiva y en qué se diferencia de la afectiva, al hablar del afrontamiento emocional, pero quiero que nos quedemos con ese aspecto, ¿no? Que justamente por este estilo de procesamiento de información, el poder empatizar cognitivamente, ponerme en la mente del otro, es difícil porque lo social es insistematizable. A pesar de que las personas neurotípicas nacemos con una mayor intuición para eso, justamente porque nos movemos con un poco de mayor facilidad en la incertidumbre, para las personas autistas es determinante que algo o lo que van a interpretar o conocer siga una lógica, un sistema. Y al ser insistematizable justamente el pensamiento o la emoción del otro, porque, no sé, por ejemplo, si ahorita yo le digo a mi mamá, ¿no? Un comentario, puede ser que mi mamá no se ofenda, pero yo tengo que reconocer que en otra persona X, en una tía, por ejemplo, de acuerdo a las experiencias que ha tenido esta tía, las características de su personalidad, etcétera, este comentario que yo le he dicho a la persona A, en este caso mi mamá, a esta persona B, por su individualidad, puede generarle un efecto distinto. Y en realidad, si lo explicamos así, pues se ve mucho más predecible. Pero no es que podamos asegurarlo al 100%, ¿no? Finalmente la conducta de las personas es cambiante, como mencionábamos al inicio, ¿no? Entonces, la empatía cognitiva es como una dificultad con la que se encuentran en este ámbito. Por otro lado, a nivel social, no hay esta adquisición como de las reglas implícitas que nos presenta la sociedad, ¿no? Hay muchas reglas sociales que nadie nos las explica, sino que se infiere y se da por sentado que ya las tengamos, ¿no? Que las vayamos aprendiendo. Pero justamente el chocarnos con la, con la no reproducción de estas, tanto en uno mismo como en los demás, puede ser chocante para las personas autistas justamente en oposición a esta predictibilidad como preferencia. Y eso hace que también una vez que van aprendiendo ciertas reglas, porque obviamente con la experiencia igual van aprendiendo, ¿no? Se les va explicando, etcétera,
muchas personas autistas pasan a tener también un rol de vigilancia social que les genera también a veces dificultades, porque, ok, ya aprendí esta regla social, ahora cuando yo veo que alguien la rompe o la hace mal o la aplica mal, acuso o se la hago ver, porque es lo más lógico, ¿no? Para el bienestar de todos. Me han explicado que las reglas es para una mejor convivencia, por ejemplo. Pero, como sabemos, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, bueno, en la adultez también, a las personas en general no les agrada mucho que vayamos corrigiendo por ahí cada cosa que hacen, ¿no? Entonces eso a veces también puede generar una dificultad. Y lo otro a considerar es que la interacción social de las personas autistas puede ser muy específica y a veces repetitiva, y eso por las personas alrededor o por las personas neurotípicas sobre todo es poco comprendido. Por último, en el área de la comunicación es importante tener en cuenta las características justamente de interpretar literalmente la información, de no tener filtro al hablar, pero en realidad le podríamos llamar una honestidad real para decir las cosas que van pensando. Eh, Luego también la no bidireccionalidad que esperan constantemente las demás personas que tengamos en una conversación. O sea, muchas personas autistas, activistas autistas que escriben blogs, comparten información, usan ese término de que son como, ay, no es brindadores de información, pero como si fuesen expositores. Por ejemplo, ahorita mi comunicación está siendo totalmente unilateral. Obviamente al final va a haber un momento de preguntas, pero en ese momento soy yo exponiéndole a una pantalla finalmente. Estoy como hablando sola y exponiendo toda la información que sé sobre un tema y que en este caso me interesa, entonces lo disfruto. Y las personas autistas también disfrutan mucho cuando tienen esa oportunidad de expresar todas sus ideas sobre un interés profundo para ellas, ¿no? Y no necesariamente que estén interrumpiendo o haciendo comentarios, prefieren como que sea más unilateral esa conversación. Y por otro lado, a veces se encuentra esa dificultad en la pragmática, ¿no? Sabemos que la comunicación tiene diferentes áreas para ser entendida, ¿no? Quizás más conocemos la gramática, la sintáctica, la semántica, pero muy pocas veces hablamos o corregimos o explicamos la pragmática, ¿no? Que son, yo le llamo todos los adornos del lenguaje. El tono de voz que utilizamos, el volumen que utilizamos, la comunicación no verbal, los gestos que usamos, el movimiento del cuerpo, etc. Lo cual también es una demanda social constante y no necesariamente responde a un patrón sistemático constante. Ok, entonces, siguiendo, ahora pasando, digamos, de la persona al contexto, ¿qué cosas son importantes reconocer a nuestro alrededor? Que igual ya hemos ido conversando porque al ir explicándoles un poco las características de las personas autistas, ya venían a mi mente justamente esta segunda parte que quería hilar, ¿no? Y es cuestionarnos si realmente se pueden predecir y comprender lógicamente las siguientes situaciones o áreas de la vida, ¿no? Por ejemplo, las acciones, lo que les comentaba hace un momento, lo que harán los demás en cada situación específica. Quizás hay situaciones más predecibles, ¿no? Por ejemplo, en el colegio hay un horario de clases, ya sabemos quién se va a sentar en cada lugar, pero muchas otras, por ejemplo, espacios de recreación, como pongo aquí abajo, son más cambiantes, ¿no? Y son más espontáneos y muchas veces, por ejemplo, van cambiando según modas, que si le buscamos un sentido lógico a las modas, muchas veces va a ser difícil encontrárselo, ¿no? O sea, un día está de moda hablar de una forma, porque por ejemplo acá en Perú considero yo que eso va cambiando mucho, ¿no? Y de acuerdo al grupo social, a las personas con las que uno socializa, va modificando su forma de hablar. Entonces, es muy poco predecible justamente estos aspectos en el ámbito social. Por otro lado, las emociones, cómo se sentirán los demás por lo que yo diga o haga, también es poco predecible, ¿no? Si bien ya hay cosas que yo sobre todo trabajo con adolescentes y adultos autistas, y quizás esa es una información importante a mencionar, que digamos los ejemplos que les voy brindando, las experiencias que más yo he tenido son con personas autistas hablantes, ¿no? Que sí tienen habla,
Entonces, por eso un poco los ejemplos que les voy brindando, porque el autismo es un espectro finalmente y también hay personas autistas no hablantes. Eso es importante saberlo y reconocerlo también. Pero bueno, en el caso de mis participantes, que principalmente son adolescentes y adultos, claro, hay muchas cosas que ya han aprendido, ¿no? O sea, que ya es evidente que si le dicen a alguien que está feo su peinado o que está fea su ropa, ya saben muchas veces que se va a sentir mal esa persona. No se sienten muy cómodos ni cómodas mintiendo o ocultando la verdad, porque les parece que lo más lógico sería ayudar a la otra persona diciéndole la verdad, pero ya lo saben. Pero lamentablemente, a pesar de que hayan esos aprendizajes, eh, surgen nuevas situaciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, a veces llegan a hacer comentarios, a hacer cosas que para los demás, desde una interpretación subjetiva, pues se toman a mal o se toma como una agresión, ¿no? Cuando esa no ha sido necesariamente la intención de la persona, justamente porque hay ciertas formas de socializar que se han establecido como buenas y otras como malas. Sin embargo, es un poco contradictorio porque cuando nos ponemos a pensar en las reglas sociales, estas en sí son contradictorias también. Por ejemplo, yo trabajo mucho más con mujeres, soy codirectora del proyecto de mujeres autistas en NEITA y bueno, sobre todo hay un curso que dictamos de mujeres autistas y la verdad es que es súper enriquecedor ese curso introductorio porque se inscriben también muchas mujeres autistas adultas, ¿no? Y cómo es muy interesante cómo varias, por no decir todas, cuando atravesamos el momento de la adolescencia y la descripción de lo que sucede en esa etapa de vida, se sienten muy identificadas y hasta personas neurotípicas como profesionales, familiares que ingresan al curso, también de que sobre todo en las mujeres en la etapa de la adolescencia las reglas sociales son muchas veces opuestas. Por ejemplo, es muy común y esto sale hasta en papers, no, yo en un inicio decía, bueno, pero esto quizás es más como de nuestra cultura latinoamericana, pero no, hay papers en Inglaterra que hablan justamente de esta contradicción, en que un rato una amiga está diciendo que Juanita es su mejor amiga, pero cuando Juanita se va, al momento, a los 5 minutos, habla mal de Juanita, ¿no? Como rajar, el chisme, el boicotear a otras personas, la competitividad que hay dentro de los grupos sociales, es muy contradictorio de entender, ¿no? Es muy difícil de entender. Entonces, sí es importante reconocer que existen estas contradicciones, esta falta de lógica, de sentido, de sistema, de coherencia, sobre todo en el mundo social en el que vivimos, ¿no? Por otro lado, también hay una dificultad para comprender la lógica del futuro en relación al camino correcto. ¿Y a qué me refiero con el camino correcto? Vivimos en una sociedad en la que parece como que si hubiésemos entrado en una carrera, ¿no? Más aún ahora, en la sociedad en la que vivimos como de la inmediatez, de estar todo el tiempo apurados con la hora, que se piden las cosas para ayer, etcétera. Entonces hay un momento, sobre todo en la adolescencia o cuando ya están transitando en la adultez, las personas autistas se cuestionan mucho de dónde proviene este camino correcto y apurado de que termino el colegio, comienzo la universidad, comienzo a trabajar y como que todo, al parecer, las personas lo tuviesen súper claro, ¿no? Que sigue, que sigue, que sigue. Cuando en realidad se les exige en el camino ir tomando decisiones, pero como ocurre para muchas personas autistas, es muy difícil tomar decisiones cuando hay tantas alternativas, ¿no? Y muchos de ellos prefieren analizar por completo todas esas alternativas antes de tomar una decisión, lo cual quizás muchas personas neurotípicas no lo hacemos de esa forma, ¿no? Y no es que está bien o mal, el tema está en que se pueda validar esta forma de ver todas estas incertidumbres en nuestro contexto, ¿no? Por otro lado, el tema de los estudios, ¿no? La estructuración de las clases, la forma como se califican las clases, que un profesor una clase de una forma y otro de otra, también puede generar una sensación de incoherencia y incertidumbre.
y bueno, la recreación que ya mencionamos, ¿no? Y acá era donde les dejaba la pregunta que puede ser una guía justamente para nosotros de dónde podemos encontrar mayor o menor coherencia o lógica o sistema a nuestro alrededor, de que frente a cualquier situación utilicemos esta fórmula lógica, ¿no? Para ver justamente si se encuentra un patrón o no, o quizás es algo que como está en constante cambio es difícil encontrarle esa predictibilidad, ¿no? Ok, ahora vamos a pasar a los cambios en la pandemia. Me voy a apurar porque ya veo que me extendí hablando en la primera parte para no dejarlo sin tiempo de preguntas. Entonces, ya teniendo esta incertidumbre de por sí en nuestra sociedad, ¿qué agregó la pandemia, ¿no? De incertidumbre, es importante reflexionar. En el futuro, que de por sí ya hablamos, es incierto en general, ¿no? Para todos, nadie puede controlar el futuro, justo la ponencia anterior hablaba mucho del presente, y es una realidad, ¿no? Reconocer justamente el locus de control que tenemos sobre las cosas ayuda mucho también a, a quizás trabajar con esos pensamientos de rumiación que van generando ansiedades en todas las personas, ¿no? En algún momento de su vida, pero en otras quizás en mayor intensidad y en otras en menor. Pero bueno, la pandemia en el futuro con el futuro hizo que este sea mucho más incierto, ¿no? El no saber cuánto iba a durar, de qué forma va a ser la sociedad en el futuro, si siempre vamos a tener que usar mascarilla o no. Estoy ahorita comentando algunas preguntas como que mis propios participantes me han ido haciendo y me continúan haciendo, y que la verdad es que todavía no tenemos una respuesta a muchas de estas preguntas, ¿no? También el futuro se ha convertido en algo mucho más desalentador, ¿no? O sea, todos estos cambios y esta falta de respuestas hace que la motivación frente al futuro también se haya visto modificada. Y también ocurre, sobre todo en las personas que se encontraban, por ejemplo, en sus últimos años de colegio o que estaban a punto de entrar a la universidad, etcétera, la pérdida de hitos, ¿no? La graduación, ciertos eventos que habían, cumpleaños, etcétera. Es importante considerar esta pérdida de hitos porque para las personas autistas en específico, eh, quedan como muy marcadas muchas veces y es importante validar justamente las emociones que esto puede generar, ¿no? Por otro lado, el tema de la inseguridad aumentó muchísimo ya de por sí en, en la época de la adolescencia. Justo ahí en la bibliografía les comparto algunos papers de cómo han afrontado el COVID las personas autistas. Y bueno, hay un paper en donde se reflexiona un poco más, eh, y en general también en libros, en bibliografía sobre el tránsito de la adolescencia de las personas autistas. La emoción que está más presente en esa etapa es el miedo, ¿no? Más comúnmente. No podemos generalizar por completo, pero digamos, más comúnmente es el miedo. Entonces, para las personas autistas que transitaban esa etapa de vida, este miedo se vio como triplicado, ¿no? O más exacerbado por el contexto en el que vivimos, ¿no? El miedo a la enfermedad, a la muerte, a no tener los recursos necesarios para las cosas de su día a día. Yo he tenido participantes que desarrollaron pensamientos bastante como obsesivos en relación a las enfermedades, ¿no? Al punto de investigar muchísimo sobre este tema justamente por la preocupación que generaba. Entonces sí es un área importante a analizar y a prevenir también, ¿no? Y a conversar en los espacios que se tengan también para acompañar a las personas autistas. Por otro lado, los estudios, el trabajo, la virtualidad, las nuevas reglas, los sonidos diferentes por la hipersensibilidad también que muchas personas autistas tienen, es importante reconocer cómo han cambiado y qué han generado en ellas, ¿no? Los espacios sociales, que muchas veces la recreación para las personas autistas se ve em, aminorada, o mejor dicho, como que se le resta importancia, ¿no? Muchas personas autistas están constantemente entre colegio, terapias y así en esa dinámica,
y se deja de lado muchas veces los espacios sociales o de recreación justamente por decir que quizás ellos no los piden o no es de su interés, pero también por la idea de que no alcanza el tiempo o no es tan importante. Sin embargo, es ahora importante considerar si bien antes en el colegio quizás ese interés social que uno esperaba ver no se veía, había por lo menos ese espacio de oportunidad para socializar. Y ahora, por lo menos en muchos de los colegios, universidades de mis participantes, veo que se han perdido por completo, ¿no? Son muy pocos los colegios que dejan un espacio como que entre clases para que los chicos ahí jueguen, conversen, pero yo considero que es algo muy importante de seguirnos cuestionando y analizando cómo se los podemos brindar aún en estas circunstancias, ¿no? Eh, y con lo de las nuevas reglas me refería, por ejemplo, participantes adultos que postularon a trabajos en pandemia y a pesar de tener mucho temor por la necesidad, han aceptado ir presencialmente, pero justamente por esta, podríamos decir, este apego o esta rigurosidad con las reglas hacía que hagan como todo un cuestionario de análisis de las medidas de seguridad al espacio laboral y ya eso a veces, por ejemplo, hasta frenaba las ofertas laborales que les hacían por notar su excesiva, en la opinión de algunas personas, preocupación por los cuidados de bioseguridad, ¿no? Que podríamos decir, bueno, pero estamos en pandemia, cualquiera puede entender, pero la realidad es que no, ¿no? Mucha gente no sigue las reglas, no es tan consciente de eso, entonces ha sido difícil en ese sentido. Y por otro lado, considerar el área de la convivencia, ¿no? Familiar, las nuevas rutinas, las mezclas de horarios, las interacciones propias que se han visto reducidas al espacio familiar, también han generado emociones nuevas e incertidumbre. Entonces, pasando al último punto del afrontamiento emocional, eh, es importante considerar que las personas autistas muchas veces tienen una sensibilidad frente a sus emociones y las viven intensamente cuando éstas se presentan, ¿no? Si bien a veces se habla mucho de este aplanamiento emocional, eso puede ser a nivel expresivo, pero también se ha encontrado en la literatura como los picos emocionales suelen ser más altos que en la población neurotípica, ¿no? Y las emociones pueden cambiar también más rápidamente. Entonces, esta ventana, digamos, o este umbral de intensidad emocional es distinto y es importante considerarlo. Pero frente a eso, justamente lo que yo traigo a la reflexión sobre esta situación de la pandemia es importante ver qué exige por un lado la sociedad y qué exige o qué necesita la persona frente a estas emociones, ¿no? Por un lado, la sociedad nos presenta estímulos constantes de activación emocional, ¿no? Ya sea la pandemia, como de por sí en las calles, estamos expuestos constantemente a estímulos sensoriales que pueden ser activadores emocionales. Por otro lado, em, la sociedad no es que dé constantemente pistas sobre el origen de las emociones en los demás, simplemente se da por hecho que las entendemos y sabemos que existen. Sin embargo, para la persona autista es a veces necesario y ayuda en la regulación de sus emociones encontrar ese origen exacto de las emociones, ¿no? Justamente la persona autista desea esa predictibilidad sobre cuándo, cómo ocurren las emociones, em, y también, digamos, cuál es la forma apropiada de expresarlas o comunicarlas. Sin embargo, es importante reconocer que las emociones a veces se dan en un mix, ¿no? Es muy difícil uno decir que sí, estoy 100% seguro que lo que siento es solo enojo o solo tristeza, ¿no? Sin embargo, contradictoriamente a veces la sociedad busca que etiquetemos apropiadamente siempre las emociones, ¿no? Y que tengamos formas normales de expresarlas, es decir, como que hay unas formas extrañas o raras y unas formas normales. Sin embargo, la regulación emocional en las personas autistas puede tener conductas como las estereotipias que están ahí, comentábamos hace un rato, justamente extrañas a lo típico o a lo usual, ¿no? Y bueno,
ya antes de pasar a las consideraciones que les mencionaba, sí consideraba importante explicar el proceso de la empatía en las personas autistas, que al inicio lo vimos brevemente. Muchas veces se habla de la empatía como un solo concepto, un solo proceso, ¿no? Una sola capacidad. Pero en realidad la empatía actualmente ya se manejan como estos dos conceptos y tienen mucho más sentido comprenderlo así. Tiene como dos instancias, que serían estas dos del medio, ¿no? A nivel interno. Yo para ser empático con el otro, tengo que ponerme en su lugar, ¿no? O sea, adivinar un poco lo que está sintiendo, pensando, leer justamente su expresión, su comunicación. Y una vez que yo lo entiendo, ¿no? Eso sería la empatía cognitiva, siento, ¿no? Por ejemplo, si Parvis yo sé que está triste por algo, ¿no? Una vez que yo entiendo por qué está triste y cómo él se siente, yo voy a sentir como un reflejo de esa tristeza, ¿no? Justamente de ahí podemos irnos al origen de, o bueno, esto se origina a través de las neuronas espejo que tanto se hablan, ¿no? Yo siento esa tristeza y a partir de lo que entiendo y siento, tengo una respuesta hacia Parvis, ¿no? De una respuesta empática. Pero es importante dividirlo más allá de estos dos procesos internos en estos 4 momentos que coloco acá. Y voy a usar el ejemplo del duelo, que es algo que ha sucedido mucho ahora en pandemia, ¿no? Por ejemplo, la situación es que fallece el familiar de una persona autista. Yo voy a contar el caso de una niña que yo veo de 11 años. Falleció su abuela, con quien ella vivía, y su mamá, bueno, vivía con su mamá, su abuela, su abuelo. Y ella entendió que su abuela había fallecido y digamos que en ese transcurso del día la mamá estaba súper triste, llorando, pero a ella no le quedaba claro, y eso después me lo explicó en sesión, exactamente por qué lloraba su mamá, ¿no? Y ella primero quería entender bien el por qué, porque lo que ella buscaba al final era tratar de que su mamá se sienta mejor, porque sí estaba preocupada. Pero al no entenderlo, lo único que hizo fue darle un abrazo así, como ligero, ¿no? Esta respuesta afectiva o esta respuesta empática, esta puesta en acción, que es el paso 4, para otras personas puede ser como muy superficial a veces. Pero justamente no se dio de otra forma porque no había pasado por completo por los dos procesos específicos de la empatía, ¿no? Y no porque no quisiera o no le interesara, sino por una falta de comprensión y una diferencia en la comprensión de la situación. Ya después de un tiempo comprendiendo mejor, esta puesta en acción se fue dando escalonadamente y en diversos momentos específicos para apoyar a su mamá justamente con el duelo, cómo se sentía, o acompañarla, o conversar sobre la abuelita recordándola. Pero fue a partir justamente de un entendimiento, de primero entender, ¿no? Tener esta empatía cognitiva para luego sentir y luego poner en acción lo que sentía. Y bueno, por último, las consideraciones que queríamos mencionar en este contexto es que tenemos ahora una avalancha de nueva información y al tener las personas autistas un pensamiento por asociación, es importante que esta información podamos como organizarla, ordenarla, ayudar en esta asociación para que la puedan integrar apropiadamente, ¿no? Internamente. Luego también poder ayudar en esta mayor sensación de control frente a toda la incertidumbre que vivimos. Y muchas veces en esta sensación ayuda el reconocimiento de sus estresores, no tanto para controlar si aparecen o no aparecen, sino para ellos mismos poder ir como contabilizando o llevando visualmente también el ver qué cosas están afectándolos emocionalmente día a día, ¿no? Con muchos participantes yo hago como un checklist de sus estresores y que lo tengan a la vista justamente para que al final del día, si se sienten muy agotados, muy estresados o sienten una emoción desagradable para ellos o para ellas, puedan reconocer de dónde proviene y eso ayuda mucho en la regulación de esta. Por otro lado, validar mucho su forma de sentir y actuar, porque si constantemente se enfrentaban a esta incomprensión de su forma de sentir y actuar, en este nuevo contexto en el que vivimos está sucediendo más aún, ¿no?
Entonces es muy importante la validación de su propia forma de ser, de sentir, de actuar. Y como estrategias adicionales, al ser el mundo emocional subjetivo, porque es muy diferente de persona a persona, y confuso, algo que veo que suele agradar o es fácil para encontrar sentido sobre este tema son los mapas emocionales, por ejemplo, ¿no? Que unifican de alguna forma todo este vocabulario emocional que utilizamos. Así también clarificar el mensaje de las emociones, ayudar un poco con el mensaje que cada emoción nos transmite justamente para sobrevivir en este mundo, ¿no? Porque toda emoción transmite un mensaje y tiene un porqué y un origen finalmente. Quizás no podemos encontrar uno único o el punto de origen original, pero ya dar una idea de ello puede ayudar a la regulación y comprensión de sus emociones. Y como decía hace un rato, manifestar y conversar con naturalidad sobre la posibilidad de la coexistencia de las emociones. Como decía hace un rato, a veces es difícil saber si estamos 50% molestos, 20 tristes, mezclado con otra emoción, ¿no? Pero saber que eso es una posibilidad también ayuda a comprender esa confusión que se puede sentir. Y bueno, eso es todo. Ahí son un poco las referencias sobre el contexto en el que vivimos, cómo lo han afrontado las personas autistas y sobre todo el estilo de procesamiento de información de las personas autistas. Bueno, Excelente, gracias. excelente, excelente, Andrea. Estamos de verdad muy felices y bueno, incluso hasta me tomaste de ejemplo. Fue bastante rico. Creo que la información que has compartido ha sido muy, muy importante y recibimos los comentarios positivos de todas las personas que de verdad yo concuerdo allí, que ha sido bastante provechoso para todos. Bien, iniciamos Ujú. la parte de las preguntas. Todos nuestros asistentes, los participantes de esta reunión, de este congreso, por favor, pueden escribir sus preguntas tanto en el chat de Zoom como en el chat del Facebook Live. Por aquí, por Facebook Ujú, Live, ya tenemos una pregunta. Viene de Fran Riva. ujú. Nos dice, ¿qué tan importante es el contexto para un desarrollo adecuado de nuestra socialización y sobre todo el poder comunicar asertivamente nuestras emociones? Ujú. Súper importante, ¿no? Yo creo que es muy simplista a veces analizar la conducta o el sentir de una persona o su forma de socializar individualmente, o sea, sin tomar en consideración la situación específica por la que está atravesando, las experiencias que ya ha tenido anteriormente. Entonces creo que es mucho más fácil también para las demás personas como para la propia persona autista reconocer el contexto y también la historia de su propia forma de socializar y de sentir, ¿no? Si viviéramos en una sociedad que ya tiene mucho más en consideración que las habilidades sociales no son únicas, sino pueden ser muy diversas, pues no pasarían necesariamente por estas malas experiencias o interpretaciones de su forma de actuar y socializar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muchísimas gracias, Andrea, por la respuesta. Y Tatiana Barrantes también nos dice que muchísimas gracias, doctora. Tatiana está participando ya los días de congreso y estamos muy felices. En el chat de Zoom tenemos otra pregunta de Erika Redondo. Nos dice, ¿nos podría explicar de mejor manera por qué el autismo se considera más una condición que un trastorno? Ujú. Sí, sí, puedo explicar mejor eso. Igual estaba tratando de buscar el link porque me parece que es un tema un poco extenso igual para responderte acá brevemente. Pero como comentaba, por ejemplo, uno de los argumentos y que muchas veces ayuda a comprender por qué se está cuestionando esta palabra, si es muy importante cuestionarse o no, es justamente la diferencia a nivel estructural cerebral, ¿no? Muchas veces para catalogar a una condición como un trastorno, ¿no? A una condición de vida como un trastorno, se utiliza la existencia, o sea, el argumento de la existencia de
una diferencia biológica en sí misma y que genere un mal funcionamiento, lo cual en el autismo no es que ha sido comprobado que los cerebros son de tal manera o les hace falta tal parte del cerebro. Si bien se observan diferencias sí, a nivel físico, por ejemplo, eh, lo que más se sabe es de la microbiota intestinal muchas veces, ¿no? De justamente esos problemas gastroenterológicos que muchas personas autistas tienen, y uno se cuestiona, pero ¿por qué? Si supuestamente no es que sea algo malo en sí mismo, ¿no? Si es una condición, por ejemplo, se podría hacer la pregunta. Y pues justamente las investigaciones han profundizado en eso, y lo que pasa es que las personas autistas desde que nacen se están enfrentando a un mundo con estímulos que han sido construidos pensando en ciertos tipos de mentes y no en esta neurodiversidad, estímulos de sonidos, de cosas visuales, de texturas, que van generando estresores, y como sabemos el estresor genera cortisol a nivel cerebral, y los altos niveles de cortisol pues mandan otras señales al cuerpo para también segregar, por ejemplo, a nivel del estómago ácidos, que van justamente deteriorando a nivel físico esta parte de nuestro cuerpo, ¿no? Esta flora intestinal. Entonces, por ejemplo, he dado este ejemplo porque muchas veces se lleva justamente el argumento a las concurrencias médicas, ¿no? De otras condiciones, enfermedades que se desarrollan a lo largo de la vida de las personas autistas, para hacer énfasis en la necesidad de la palabra trastorno, ¿no? Y algo muy importante es que la palabra trastorno o el término hace referencia al sufrimiento en sí mismo. O sea, que una persona trastornada o con un trastorno sufre constantemente por él. Sin embargo, en las personas autistas podemos encontrar talento, podemos encontrar muchos momentos en donde no hay un sufrimiento, podemos encontrar diversión, podemos encontrar una hiperfocalización a sus temas de interés. Entonces, por ejemplo, esos son algunos argumentos y contraargumentos que pueden ayudar un poco a ese entendimiento. Igual si puedo ahorita encontrar rapidísimo el link, te lo mando para que puedas tener los argumentos a la mano. Claro, eso también lo podríamos compartir aquí en el chat de Zoom para que puedan revisarlo también, ¿no? Sería muy importante. Muy bien, Perfecto. Andrea. Tenemos otra pregunta. Nos dice, por favor, ¿podría explicar la diferencia entre el autismo y el Asperger? Y muchísimas gracias por su respuesta. Sí, mira, actualmente en los manuales diagnósticos, ahí mandé el link, Ujú. actualmente en los manuales diagnósticos que utilizamos, ¿no? Digamos el DSM-5, ya no existe la categoría diagnóstica de Asperger. En el DSM-4 revisado, sí estaba esa categoría diagnóstica como una aparte, por así decirlo, en este caso del trastorno del espectro autista, que es como sale en el manual, pero actualmente ya no. ¿Y por qué se unieron, por así decirlo? ¿Por qué el Asperger integró al espectro autista? Porque las áreas de características, ¿no? De criterios diagnósticos se compartían en común. Justamente esta triada sobre la que hablábamos al inicio, la compartían en común. Las diferencias eran las manifestaciones de estas características, ¿no? Las conductas observables a través de las cuales se evaluaban para los diagnósticos y las detecciones. Entonces, actualmente muchas personas que antes hubiesen sido diagnosticadas como Asperger, el diagnóstico que reciben es trastorno del espectro autista nivel 1, porque el espectro autista se divide ahora en el manual diagnóstico según los niveles de apoyo, no según gravedad, sino según los niveles de apoyo que necesitan para su mayor independencia y bienestar, ¿no? Sin embargo, este nivel de apoyo puede variar mucho de acuerdo justamente al contexto en el que se desarrollan, porque van a depender justamente de las herramientas que encuentren a su alrededor para esa independencia y bienestar. Excelente, excelente, Andrea. Una respuesta muy acertada, y también es importante que debemos recordar, ¿no? El conocimiento de toda o la psicoeducación en estos temas del autismo y el Asperger es vital para muchísimos aspectos de la vida social, tanto en centros Totalmente. comerciales, ¿sí? Muchas personas pueden llegar a
venir un comensal, puede ser de repente un consumidor, alguien que va a comprar algo, y de repente podrían interpretar a su modo el contexto o la misma relación de comunicación que se está manteniendo con el vendedor. Entonces podrían generarse ciertas respuestas en la persona con esta condición y pues no sería, tal vez la otra persona, me refiero, podría tomarlo de mala manera y esto sería de repente un problema, Ujú, una limitante para estas relaciones, ¿no? Es claro. bastante interesante. También creo que es importante recordar que esto no quiere decir que, o bueno, esta condición de autismo, de Asperger, no va a determinar el éxito de la persona, porque se ha Ujú, demostrado, ¿no?, que estas personas pueden llegar a ejercer o desarrollarse en muchos aspectos de la vida. Si bien es cierto, requiere acompañamiento, entrenamiento, y es a lo que me parece que te dedicas, ¿no? Dentro de EITA es una ujú. labor Sí. bastante importante y bastante realmente valorable. Y recordemos que Elon Musk hace poco ha revelado que tiene síndrome de Asperger y es una de las Ujú, mentes más innovadoras, está considerada una de las mentes más innovadoras a nivel mundial. Así que ujú. es muy importante. Una última pregunta, ya para pasar a la otra ponencia, y que estamos bastante encantados con tu magistral ponencia, Andrea, es cómo han ido avanzando las investigaciones de autismo en el Perú. Nos pregunta Erika Arredondo. Sí, bueno, en realidad a nivel universitario veo que cada vez hay mayor interés por los estudiantes y las estudiantes de psicología en investigar sobre autismo. Em, Eso, digamos, es un poco más fácil de revisar también en los repositorios de las universidades, ¿no? En donde uno puede encontrar más rápidamente qué está sucediendo a nivel de investigación en nuestro país. Y también a nivel profesional, si bien en el Perú no es que el ámbito de la investigación esté muy fomentado ni financiado, y son pocos los profesionales, en mi opinión, psicólogos clínicos sobre todo, que tienen esa parte práctica también y podrían llevarlo a la investigación, que se dedican a ello. Es importante, creo, hacer una reflexión sobre que a nivel del Estado es muy poca la información que tenemos sobre las personas autistas y el mapeo justamente de la cantidad de población con la que contamos dentro de esta condición, ¿no? Solo para dar un dato, la OMS menciona la cifra de que una de cada 160 personas se encuentran dentro de las condiciones del espectro autista. Y en el Perú, el último dato que tenemos referencial eh, del Ministerio de Poblaciones Vulnerables es de 4.528 personas. Pero en realidad en el Perú, siguiendo la cifra de la OMS, deberían haber 195.000 personas. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esas 190.000 personas y más, ¿no? Es un aproximado, o sea, hay 190.000 personas sin ser reconocidas por el Estado dentro de las condiciones del espectro autista aproximadamente. Excelente, Andrea. Y allí viene y bastante felicitable y valorable la labor que estás desempeñando dentro de EITA. Y es un placer para nosotros tener esta relación, estos convenios y pues que seas parte también de Equilibrio. Muchísimas gracias, Andrea, por tu ponencia. Están llegando igual comentarios. Nos dicen muchísimas gracias por los conocimientos impartidos. Excelente ponencia. Y pues de verdad ha sido muy bonito y muy rico en conocimientos. Muchas gracias por la invitación. Ya nos estaremos viendo pronto igual.